Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Que Dios los guarde, los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hoy tenemos una palabra muy especial de parte de Dios. Yo creo que es para la palabra del Señor. En todo tiempo tiene un mensaje. Amén. En toda situación tiene una respuesta. Para toda pregunta siempre está presta la palabra del Señor para contestar. Dice que es espada de dos filos. Y una espada de dos filos entra, penetra, corta, discierne. Dice la palabra del Señor que hasta los tuétanos y los huesos. Y no hay nada que la espada de Dios, que su palabra, no toque. Cada área de nuestra vida, si nos disponemos, va a hacer algo. En otras palabras, la palabra del Señor, como es viva y eficaz, siempre va a traer una solución y va a traer una reacción a cada uno de nosotros. Y cómo reaccionamos pues depende de cómo nos va a afectar la palabra del Señor. Pero hoy en día, lo que voy a hablar, el tema que voy a tocar en este día para cada uno de ustedes, mis hermanos, se llama un espíritu superior. Amén. Un espíritu superior. Se habla de Caleb, que dice la palabra del Señor, que el Señor mismo dijo que su siervo Caleb tenía un espíritu diferente a los demás. Pero hoy vamos a hablar de Daniel. La palabra del Señor dice que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. ¿Por qué razón dice que Daniel tenía un espíritu superior? Es lo que vamos a ver hoy en este día. Porque un cristiano, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, el cristiano tiene que ser de un espíritu superior. ¿Y qué es un cristiano de un espíritu superior? Pues vamos a ir a la palabra del Señor, que es la Biblia, en el libro de Daniel, porque en sí el libro de Daniel es un libro profético. Amén. Pero no vamos a hablar de profecía hoy en día, aunque en los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Amén. Donde la palabra estamos viendo en realidad al pie de la letra, estamos viendo cómo se está cumpliendo todo. Todo se está cumpliendo. Y estamos en los tiempos finales ya. En los últimos tiempos. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de cómo era que Daniel era de un espíritu superior y cómo el cristiano de hoy en día debe de ser de un espíritu superior. ¿Por qué es que debemos de nosotros, que nos llamamos cristianos, que llevamos el nombre de Cristo, debemos de ser de un espíritu superior? Vamos a ver en Daniel capítulo 6, en Daniel capítulo 6, en el verso 3, dice de esta manera, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él algo diferente a los sátrapas y los gobernadores. Amén. Había en Daniel algo diferente. ¿Qué había en él? Había un espíritu superior. Había un espíritu superior. ¿Qué era lo que separaba a Daniel de los demás, hermanos? Vamos a ver un poquito de trasfondo aquí. Daniel era uno de los tantos que habían sido exiliados a Babilonia porque llegó el rey que en ese tiempo, cuando fueron exiliados, que era el rey Nabucodonosor, vino a invadir a Jerusalén y lo tomó a Jerusalén y llevó cautivos varios hebreos ahí, que entre ellos iba Daniel y 3 otros jóvenes, como ustedes ya conocen, era Sadrach, Mesach y Abednego, y se los llevaron cautivos
porque el rey Nabucodonosor buscaba gente, esos jóvenes que eran de buen nombre, tenían un buen carácter y los iba a entrenar para que sirvieran en el palacio del rey. En ese entonces era Nabucodonosor y luego fue el hijo de, cuando murió Nabucodonosor, llegó el hijo de él que reinó también y ahí estaba Daniel también. Y luego ahora está Darío, otro rey. También, y este rey Darío, después de que murió el rey anterior, que era Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, ahora está Darío, que era de Media, tomó el reino en ese tiempo y él puso sátrapas y gobernadores que cuidaran de él, el prestigio del rey Darío, que no dañara nada de su reinado, pero sobre estos, ¿cómo se dice? Sátrapas y gobernadores, dentro de esos gobernadores estaba Daniel. Nunca había sido fácil la vida del pueblo de Dios, así como la vida del cristiano nunca ha sido fácil y no ha sido fácil. Siempre se ha enfrentado el cristiano contra varias y muchas adversidades. Siempre se ha encontrado contra muchos ataques del enemigo. Ha habido guerras que se han levantado en tratar de tumbar el cristianismo. Así que la vida del cristiano nunca ha sido fácil. Así como la vida del pueblo de Dios en estos tiempos en los antiguos nunca ha sido fácil. Pero el rey Nabucodonosor se quiso rodear de tales gentes. Y qué bonito es cuando un líder se rodea de un cónsul que consulta a Dios, de que le aconsejen cuando hay problemas y pide oración. Qué bonito es cuando un líder pide tal cosa. Así estos reyes tenían a Daniel y tenían el pueblo que siempre buscaba el consejo cuando necesitaban una interpretación de lo que Dios, porque Dios siempre trataba no nomás con el pueblo, sino también con el reinado, con el rey que reinaba en esos tiempos. Aunque era impío, pero Dios siempre trataba con esos reyes. Y buscaban a Daniel para que les interpretara. Cuando ellos decían, ¿habrá alguien en mi reinado, aparte de mis magos y mis adivinos, quien pueda interpretar? Y le decían, hay uno que habla con los dioses, pero conocía de los dioses, pues de todos los dioses había un Dios solamente con el cual Daniel consultaba y decía, tráiganmelo. Y ahí iba Daniel, pero no era fácil la vida de Daniel. Siempre trataban en ponerlo en bajo, siempre trataban de tumbarlo, de apartarlo a que se rebelara contra Dios y contra el rey. De igual manera, hermanos, la vida del cristiano hoy. Siempre hay fuerzas satánicas que el único propósito es de tumbar al cristiano y separarlo de su comunión con Dios y separarlo de la fe que tanto profesa el cristiano. Así mismo era en estos tiempos. Dice, pero porque el rey Darío había constituido sobre su reino sátrapas y gobernadores, y ahí estaba Daniel. Y lo que pasó es esto, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarlo delante del rey. Pero había en Daniel algo muy diferente a ellos, que ellos envidiaban. Es que él era superior a los sátrapas y los gobernadores. Amen. Él era superior. ¿Por qué razón era superior? Porque había en él un espíritu superior. Amen. Había un espíritu superior que separaba a Daniel. Y así era el cristiano. El cristiano debe de ser diferente a lo del mundo. No dejarse llevar por las corrientes del mundo. Porque en el cristiano debe de haber un espíritu superior.
un espíritu superior. ¿Qué es un cristiano de un espíritu superior? Vamos a ver en Daniel, porque mire, los gobernadores trataban y en el verso 4 podemos ver aquí, en el verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta en él. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Un cristiano con un espíritu superior debe de ser un cristiano determinado a no dejarse llevar por las corrientes del mundo ni por lo que está sucediendo en la época en que estamos viviendo. Un cristiano de un espíritu superior es un cristiano determinado, así como lo fue Daniel. Daniel fue una persona determinada, por eso él era de un espíritu superior. De una persona de un espíritu superior es una persona determinada en su fe, que está firme en lo que él ha creído y es fiel a su Dios. Amén. Esto es un cristiano, hermano, de un espíritu superior. Así como dice Daniel capítulo 1 en el verso 8. En Daniel capítulo 1 verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón. Este es un cristiano determinado cuando tú te propones en tu corazón no dejarse contaminar. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, porque pidió, por tanto, que no se le obligase a contaminarse. Como dice la palabra del Señor en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores. Así Daniel, hermano, se determinó. Es un cristiano determinado, es un cristiano que se propone. Cuando tú te propones, no más porque todo lo están haciendo, no quiere decir que está bien o está correcto. No. No más porque todos lo están haciendo y se dejan llevar por las olas y por las modas del mundo y por las corrientes mundanas, hermano. No quiere decir que un cristiano también debe de hacer lo mismo, porque hay muchos cristianos hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, que es mucha la presión. Dicen, pues todos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. No, Señor. Tienes que proponerte, determinarte. Ese es ser un cristiano de un espíritu superior. Un cristiano de un espíritu superior es un cristiano determinado. Así como dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón. Tú tienes que proponerte en tu corazón, mi Dios, a quien yo sirvo, me hace poner a mí sobre todas las cosas. Amén. Me hace responsable de mi vida cristiana. Me hace responsable de mi fidelidad a Él, a Dios, de mi fidelidad a mi iglesia en donde yo sirvo, mi fidelidad hacia el mundo en permanecer firme con Dios. Hay una firmeza ahí que Dios te hace responsable. Así es que un cristiano de un espíritu superior es un cristiano determinado. Job 22:28. Mire lo que dice la palabra. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa. Determinarás a sí mismo una cosa. Un cristiano de un espíritu superior es un cristiano determinado, así como lo era Daniel. Un cristiano determinado. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, dice su palabra, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Aleluya. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Este es el resultado cuando tú te determinas de ser un cristiano de un espíritu superior, que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que esté pasando, no importa la enfermedad, no importa lo que esté pasando, el pecado, que la gente se está levantando en violencia
porque lo estamos viendo alrededor del mundo como la violencia, aún en países donde no se esperaba ver las cosas, se está viendo cómo se está levantando la violencia, pero el cristiano o de un espíritu superior se determina, eso a mí no me va a afectar. La economía, aunque vaya para abajo, a mí no me va a afectar, porque yo me determino que mi Dios es mi sostén. Él es mi protección, Él es mi vida está escondida en Cristo Jesús, mi vida es Dios. Así es que un cristiano determinado es como Daniel, de un espíritu superior a los demás. Aunque el gobierno diga así es y no está correcto, el cristiano dice, de un espíritu superior dice, no Señor, a mí nadie me va a obligar a comer la porción que si el gobierno te dice hazlo así y tú te levantas con determinación y dices no, como Daniel propuso en su corazón, yo me propongo en mi corazón como hijo de Dios y cristiano de Dios y como sirvo a mi Dios, no me voy a contaminar con la porción que me da el mundo. Así es. Yo me determino no hacerlo y determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz de Dios, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice su palabra. Amén, en el amén. Salmo 119. ¿Qué es un cristiano con un espíritu superior? Es un cristiano de oración. Oración es lo que separa, hermanos, aquellos cristianos que viven la vida a la corriente del mundo y a lo que le aconseja el mundo, pero siempre el cristiano busca el consejo de Dios en la oración. Daniel, cuando él supo lo que estos sátrapas y gobernadores estaban conspirando contra él, que se le llevó al rey Darío que se hiciera un edicto de que ningún hombre fuera del rey y fuera de los dioses de ellos, que se doblegara a otro dios, iba a ser echado en el pozo de los leones. Y se lo llevaron al rey y le pareció bien al rey. No, está bien. Y lo firmó. Pero Daniel sabía que él no podía doblegarse a ningún hombre y a ningún otro rey y a ningún otro Dios, porque él conocía solamente a Dios. Amén, aleluya. Así fue entrenado Daniel, así lo enseñaron sus padres. Pero ¿qué hizo Daniel cuando se dio cuenta de eso? ¿Qué hace usted cuando se da cuenta de unas malas noticias? Cuando prende la televisión y están puras malas noticias, que la gente se está levantando, ¿qué es lo que hace usted? Mire lo que hizo Daniel en el capítulo 10, en el capítulo 6, ahí en el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, no fue con el rey. Rey, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Has firmado la sentencia de muerte mía? No fue con el rey y le reclamó. Probablemente un cristiano carnal hubiera hecho eso, ¿verdad? Un cristiano que vive en la carne hubiera dicho, ¿sabes qué, rey? ¿Qué hiciste? Me acabas de firmar la sentencia de muerte. Pero Daniel no hizo eso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en el verso 10, capítulo 6 de Daniel, dice, entró en su casa y abrió las ventanas de su recámara, las que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Lo que hizo Daniel, entró a su casa, abrió las puertas, las ventanas de su recámara y se arrodilló y oró a su Dios y comenzó a darle gracias a Dios. Aleluya. ¿Quién le da gracias a Dios en la adversidad? Aquí Daniel
no se quejó contra Dios. Dios mío, no que estabas conmigo, no que eras mi Dios. Ahora, ¿qué estás haciendo? No se quejó, le dio gracias a Dios, se arrodilló y él lo hacía 3 veces al día. 3 veces al día. Así que, ¿por qué hizo esto Daniel? Que fue con Dios y fue a su casa y abrió las ventanas y fue y clamó a Dios y se arrodilló y le dio gracias. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía un espíritu superior a los demás cristianos. Un cristiano tiene un espíritu superior a los demás, hermano, porque es un cristiano de oración. Cuando tú oras, eres de un espíritu superior. Así es que cuando Daniel se dio cuenta, él fue a su Dios a consultar con Dios. Amén. Cuando el problema viene a nuestras vidas, la prueba viene, el conflicto viene, la tormenta viene a la vida del cristiano, el cristiano de un espíritu superior va y consulta con Dios. Amén. En oración. Aleluya. Consulta con Dios en oración. Por eso dice Filipenses 4, del 6 a 7. Filipenses 4, del 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos. Cuando viene el problema, dice la palabra, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque si tú eres de un espíritu superior, no debes de estar afanosos, dice su palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y ¿qué dice? Y con acción de gracias. Amén. Aleluya. Usted vaya con Dios. Gracias, Señor, porque de esta prueba, tú me vas a sacar adelante. Esa era la oración de Daniel. Él sabía quién era Dios. Si tú conoces quién es Dios, no te va a atemorizar lo que el diablo te vaya a aventar. Sea enfermedad, sea prueba, sea crisis, sea... ¿Por qué? Porque tú eres de un espíritu superior, que tú vas a ir a consultar con Dios y le vas a decir, gracias Dios, porque de esto voy a salir más que vencedor, más que victorioso, porque en ti está la victoria. Amén. Vas a salir así. Gloria a Dios. Y dice su palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, aleluya, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque tú no entiendas lo que te está sucediendo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a guardar tu corazón. Que la paz de Dios te va a guardar tu corazón y tus pensamientos, y va a poner sus pensamientos en tu corazón. Qué bueno es Dios, porque Aleluya. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber que no importa la prueba, no importa la lucha, y en los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales, lo que está sucediendo no te va a atemorizar, porque tú sabes quién es Dios, que si te sacó de una, te va a sacar de esta otra. Amén. Ya Daniel sabía quién era su Dios. Y un cristiano de un espíritu superior es un cristiano de oración. Amén. Es un cristiano de oración. Sabe bien quién es Dios. Sabe bien quién es su Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú conoces quién es el Dios que tú sirves? ¿Qué ha hecho para ti últimamente? Si no sabes, tú necesitas que determinar ser un cristiano de un espíritu superior. Amén. Que es un espíritu, que es un cristiano determinado. Así es.
y un cristiano de oración. ¿Qué más es un cristiano de un espíritu superior como lo era Daniel? Un cristiano de un espíritu superior como lo era Daniel es un cristiano que tiene testimonio, tiene buen testimonio, sabe bien quién es Dios, conoce a Dios y Dios lo conoce a él. Amén. Así que un cristiano es de un espíritu superior, es un cristiano que ya los demás saben quién es él. Daniel, el rey sabía quién era Daniel, hermano. El rey sabía quién era Daniel. Y cuando el rey firmó este edicto y se dio cuenta que ahí estaba involucrando a Daniel, se arrepintió, pero no podía irse para atrás porque ya lo había firmado. Y cuando lo acusaron a Daniel, como te van a acusar a ti, cristiano, pueblo de Dios, te van a acusar. Así como calumniaron contra Daniel, van a calumniar contra el pueblo de Dios, van a calumniar contra el cristiano, a ver si lo pueden, a ver si se logra tumbarlo, a ver si se logra separarlo de Dios, a ver si se logra separarlo de su fe, a ver si niega a Dios. Así mismo con Daniel. El rey firmó el edicto y se dio cuenta, perjudiqué a Daniel. Y luego le llevaron la noticia al rey. ¿Sabes, rey, el edicto que firmaste? Sí, yo lo firmé. Pues ¿sabes a quién encontramos orando a otro Dios? A Daniel. Y se dio cuenta el rey. ¿Sabes a quién encontramos? Al que tú menos pensabas. A uno que tú pusiste en tu reinado como gobernador, a Daniel. Él 3 veces se arrodilla con su Dios. Y hizo todo lo posible. Todo lo posible lo hizo Darío, el rey Darío, para tratar de salvarle la vida a Daniel. Lo hizo todo lo posible. Y no lo pudo lograr porque los sátrapas y los gobernadores estaban rodeando al rey. Tú dijiste, y la ley que tú firmaste es la ley de Persia y de los medios. Así es que tú no te puedes hacer para atrás. Bueno, pues échenlo al foso de los leones. Pero el rey Darío ya había conocido, porque Daniel tenía testimonio, tenía una historia de él servir a Dios. Y el rey Darío, él observaba a Daniel, sabía lo que Daniel hacía. Él sabía que Daniel iba y Daniel consultaba con un poder superior a sus dioses, superior a sus magos, superior a sus adivinos, porque Daniel era superior que los sátrapas y los gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Así es que el rey Darío sabía quién era Daniel. Amén. Él sabía, por eso trató de salvarle la vida, hermano. Pero ¿qué hombre le va a poder salvar la vida a un cristiano? No, solamente Dios es el que interviene. Aleluya. Solamente Dios es el que puede. Amén. Y lo echaron y lo iban, y ya cuando estaban para echarlo en la fosa de los leones, hermano, el rey Darío fue con Daniel. Y mire lo que dice el verso 16 del capítulo 6. Vamos a ver cómo el testimonio que tenía Daniel en frente del rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo a Daniel: Daniel, yo hice todo lo posible por salvarte, pero el Dios tuyo. Darío sabía quién era el Dios de Daniel. Amén. Y mire, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que en otras palabras, no lo sirves hoy y mañana no,
no lo sirves mañana y cuando viene el problema no le sirves. No, dice, continuamente sirves, Aleluya. Él te libre. Amén. Así es. Ese era el testimonio de Daniel delante del rey. El rey sabía quién era Daniel. Por eso dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque ya Darío, el rey Darío sabía que el único Dios que lo podía librar a Daniel era el Dios que él servía, que Daniel servía y a quien continuamente servía también. Por eso Daniel tenía buen testimonio de que el Dios que él servía, lo servía continuamente. Amén. ¿Y por qué? Porque él era de un espíritu superior. Y un cristiano de un espíritu superior tiene un testimonio que cuidar. Tiene un testimonio, buen testimonio delante de la gente, delante del mundo. Amén. Por eso Amén. le dijo el rey Darío al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Buen testimonio de un espíritu superior era Daniel. Enoc era otro. Mire lo que dice Hebreos 11:3 de Enoc. Él también tenía testimonio ante Dios. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice su palabra, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo testimonio. ¿Tienes tu testimonio, cristiano? Aleluya. Pueblo de Dios, ¿cuál es tu testimonio? ¿Es así como Daniel lo tenía? Que el rey Darío sabía quién era Daniel y dice, el Dios tuyo al cual tú continuamente sirves, Él te libre. Y luego habla de Enoc, que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque un cristiano, hermano, de buen testimonio sabe quién es Dios. Amén. Aleluya. Conoce a su Dios, a quien continuamente sirve. Yo, como cristiano, yo no puedo estar, hoy sirvo a Dios y mañana no. Ay, estoy pasando por yo creo que Dios no se está acordando de mí porque está muy fuerte la prueba. Hoy no le va a servir. No. Daniel tenía testimonio delante del rey Darío de que él continuamente servía a su Dios. No importando las circunstancias que se encontraba, no importando la prueba dura que lo ponían. Imagínese estar en la fosa de los leones, hermano, y tener tu confianza en Dios. Que si al cristiano nos pasa eso hoy en día, que nos metan en el foso de los leones, ¿cuál es nuestro testimonio? No, voy a negar a Dios para que no te metan en los fosos. No, Señor. En las buenas y en las malas servimos a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Porque si vivimos, para Él vivimos. Amén. Y si morimos, para Él morimos. Aleluya. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos ¿de quién? Somos del Señor, hermano. Aleluya. Él nos conoce. Dios nos conoce a nosotros y nosotros conocemos a nuestro Dios, hermano. Por eso, otra persona que no conoce a Dios se va a atrever a meterse a hacer lo que un cristiano hace. No se atreve a hacer eso, porque Dios nos conoce. ¿Y sabe quién más conoce al cristiano? El diablo. Sabe lo que eres capaz de hacer. Tu testimonio no nomás es conocido allá en el cielo, aquí en la tierra, sino en el mundo de los demonios también su testimonio es conocido. Aleluya. Ahí sabe también el diablo lo que tú eres capaz de hacer y también eres capaz de servir a Dios. Amén. Él sabe. Sí.
Mire en Hechos capítulo 19, Gracias. el verso 15. En Hechos capítulo 19, en verso 15. Aquí había unos exorcistas, hijos de unos magos, que quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, de echar fuera demonios y hacer milagros. Quisieron hacer lo mismo. Mire lo que dice en Hechos capítulo 19. Vamos a ver el verso 13. Aleluya. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. No cualquiera, hermano, invoca el nombre del Señor Jesús. No cualquiera debe de atreverse a invocar el nombre del Señor Jesús, hermano, no. Porque el diablo te va a aporrear, hermano. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo que ellos hacían, no, sino aquel Jesús que predica Pablo. ¿Usted cree que el diablo va a respetar a tales personas? El diablo no respeta, hermano, pero sí va a respetar a un cristiano de un espíritu superior que tiene testimonio en el cielo, en la tierra y aún en el mundo de los demonios. Tiene testimonio de continuamente servir a Dios. Pero mire lo que pasó en el verso 15, hermano, aquí en el capítulo 19 de los Hechos, que estos exorcistas trataron de hacer. El demonio les respondió. El demonio les respondió. Pero respondió el espíritu malo a estos hombres y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque tienen testimonio. Pero vosotros, ¿quiénes son? Y ¡pum! Se les echaron encima. ¿Te conocen en el cielo? Tu testimonio es bueno en el cielo. Tu testimonio es bueno en la tierra. Y en el mundo de los Gracias, Señor. demonios, Gracias. porque somos de un espíritu superior. El diablo teme a un cristiano de un espíritu superior porque tiene testimonio de agradar a Dios y vivir continuamente para Él, como lo hacía Daniel, cuando Darío le dijo: al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, y lo libró de los pozos de los leones. Al Dios que tú continuamente sirves por ser un cristiano de un espíritu superior, Él te va a librar, porque así es Dios, hermano. Aleluya. Gracias. ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú? Dios te conoce a ti y Él sabe lo que eres capaz de hacer. El tiempo en que estamos viviendo, mi querido hermano, son buenos. Aunque estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en los cuales estamos viendo cosas tremendas y estamos por ver todavía cosas peores. Pero es el tiempo de la iglesia, en que la iglesia de un espíritu superior, hermano, porque es un espíritu que se determina, es un espíritu de oración y es un espíritu de buen testimonio, aquel que conoce a su Dios continuamente, hermano, como lo hizo Daniel. La iglesia nunca ha vivido una vida fácil, hermano. Por eso el cristianismo que vivimos nosotros no es un cristianismo fácil. Nos vamos a encontrar, como nunca en la historia de la vida del cristiano, nos vamos a encontrar contra adversidades, nos vamos a encontrar contra pruebas, contra lucha contra el demonio. Pero porque somos de un espíritu superior, vamos a ser más que vencedores. Amén. Aleluya. Pero tienes que ser conocido por Dios. Así es. Amén. Si tú no lo conoces, es tiempo que entables una relación con Dios. El infierno no espera.
El diablo no respeta y Dios te está esperando con los brazos abiertos. No seamos cristianos mediocres tampoco. Pero si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, es tiempo que lo conozcas, porque en los días que estamos viviendo están siendo acortados. Amén. No hay nada que te garantice el día de mañana. El diablo anda suelto y el infierno ha abierto las puertas en contra de la iglesia y se está llevando a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Así como lo conoció Daniel. Pídele perdón a Dios. En Romanos capítulo 10 te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente se lleva a reconocer que tú ante Dios estás falto. Reconócelo. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Amén. Tan fácil es así. Y Dios te va a llevar por una vida, una trayectoria de vida que vas a ser edificado yendo a la iglesia, leyendo la palabra del Señor, juntándote con el pueblo de Dios en tu iglesia, con los cristianos, buscando de Dios y hasta el punto que llegues a ser un cristiano de un espíritu superior. Aleluya. Ahora, para aquellos que están viviendo a medias, que estás tibio, que hoy sí y mañana no, Dios te vomita de su boca. La palabra de Dios es muy clara. O le servimos a Dios o nos vamos para el mundo, pero no juguemos. Yo no puedo jugar con que mis emociones me dicen que nomás porque la prueba está muy dura, no voy a servir a Dios. La prueba se va a poner peor. No confíes en el gobierno, porque el gobierno no te va a salvar. Estamos en los últimos días. Estamos en los tiempos finales. No juegues con tu salvación. No lo tomes en poco tu llamamiento. Dice su palabra, la palabra del Señor en Isaías 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Él te puede perdonar. Él te puede volver a abrazar. Él está todavía está esperándote a que te afirmes. Afírmate. Busca de Dios. Pídele perdón y llega a ser como Daniel. Aleluya. De un buen testimonio. Gracias. Un espíritu superior que es un espíritu que se afirma, determinado en oración y de buen testimonio. Amén. Esas son las facultades que Daniel tenía, que lo hacía él diferente. En estos días Dios necesita cristianos y un pueblo de un espíritu superior, así como lo era Daniel. Porque en los tiempos de Daniel eran tiempos proféticos. Pero en estos tiempos ya estamos viviendo la profecía cumplida. Amén. Aleluya. Estamos viviendo, óigame bien, la palabra de Dios cumplida. Lo que los profetas hablaron antes, ya lo estamos viviendo cumplidamente. No pierdas el tiempo. No pierdas tu vida. No pierdas tu salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Busca a Dios. Afirma tu vida, que Él te está esperando con los brazos abiertos. No juegues, Señor. Aleluya. tu salvación está en juego. Cuida de tu salvación, dice su palabra, con temor y temblor. Amén. Porque a Cristo le costó su vida, a Dios le costó el Hijo de Dios, y Él pudo vencer, por lo cual tú también puedes vencer. Así es. No juegues con las cosas de Dios. Cuando tú juegas, te pasa lo que pasó con estos magos ambulantes, que dijeron, como no conocían a Dios, en Jesús, ¿quién predica Pablo? Y el diablo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Que no te diga el diablo eso.
que Él conozca quién eres tú. Él diga, a Gracias, Jesús Señor. conozco y sé quién es Hilario, pero ustedes quiénes son. Sabe bien que uno es conocido en el mundo del Espíritu. Amén. Aleluya. Es conocido. Gracias. Por eso Dios te habla Amén. y Dios te está hablando a ti. Ríndete al Señor. Ríndete a Cristo. Busca de Él antes que sea demasiado tarde. Espero que esta palabra te anime, te exhorte y te ayude para buscar a Dios en su palabra y seas victorioso. Que Dios te bendiga. Amén. Aleluya.